Presentamos Trocha Abierta. Bienvenidos a todos los que me están sintonizando a través de la gran cadena exitosa. Estamos siempre aquí saludando a todos nuestros oyentes que nos distinguen con su audiencia y recordándoles que también estamos en YouTube, estamos en Instagram. En Instagram nos pueden buscar como Trocha Abierta Panamá. Y bueno, contento de estar un día más con salud. Y hoy, como siempre, tenemos al licenciado Eduardo Castillero, el pariente impuro. Eduardo, buenos días. Buenos días, Alfonso, a ti, a la audiencia de la gran cadena exitosa, y quiero aprovechar el momento para manifestar mi alegría por el cumpleaños de mi hijo, Carlos Eduardo Castillero, que está celebrando un año más. Así es que me siento feliz de los logros de Carlos Eduardo y está siguiendo el camino. Bueno, nos unimos a las felicidades. Él es otro impuro que salió de los Castilleros, ¿no? Es de esa parrada. Hoy tenemos, mira, de los que tenemos llave para entrar a señales a la puerta de Tío Chicho. Ok. Hoy tenemos aquí de invitada a una gran amiga, la abogada, la licenciada Edna Ramos, que es una de las que está promoviendo la no aprobación de la ley de extensión de dominio, que nosotros, dentro de nuestra ignorancia, nos parece una aberración. Y por ahí escuché unas palabras desafortunadas, inapropiadas, del ex magistrado Harry Díaz refiriéndose a sus colegas. Y yo me pongo a pensar, bueno, quiere decir que los que defienden a los supuestos maleantes, porque aquí no presumimos la inocencia, aquí lo que presumimos es la culpabilidad. Quiere decir que ya Fran Rubino, después de defender a Noriega, ya no puede ejercer la abogacía. Sí. Es impuro. Sí, exactamente, es impuro. Hay mucha ignorancia en relación a esto, Edna, y la verdad que nos sentimos muy contentos de tenerte para que ilustres a nuestra audiencia sobre el tema de extensión de dominio que tanto cacarea la gente. Bienvenida, Edna. Gracias, Alfonsito. Uno, por tenerme entre tus amistades, eso es un plus. Y dos, por darme el privilegio de llegar a tan distinguida audiencia. La verdad es que esta cadena exitosa, históricamente, desde que tengo memoria, es el número uno. Y mira, solo aclaro lo siguiente: yo no promuevo la no aprobación. Yo manifesté mi punto de vista personal. A mí me preguntaron qué opino y yo dije, no se debe aprobar. O sea, esto se tiene que rechazar. Yo no estoy en campaña de nada, porque ¿quién soy yo? Una golondrina no hace verano. Sin embargo, si a mí me preguntaron en una audiencia que yo no esperaba que hubiera más de 20 personas, pero en ese auditorium estaba repleto y con gente de pie, creo que había más de 400 personas. Yo hablé, y así como te lo digo hoy, con la presencia de Dios por delante. O sea, primero que todo, que voy a decir lo que desde el fondo de mi corazón, te digo con toda sinceridad, no le conviene a Panamá y no lo necesita Panamá. Porque nosotros tenemos herramientas, figuras dentro de nuestro procedimiento penal que acompañan el proceso que va contra la persona que supuestamente ha transgredido la ley. Entonces, ¿qué me preocupa a mí? Me preocupa que se ha vendido como si fuera la panacea para resolver los problemas de la criminalidad organizada que enfrenta Panamá.
Y yo creo que de alguna manera han permitido que los ciudadanos seamos testigos, hayamos visto cómo se despliega la criminalidad en los últimos años. Esto viene desde el 2013, proyectos de ley de extinción de dominio. Esto no nace hoy, en el 2023. Hace 10 años yo estoy oyendo, desde diciembre de 2013, que hay proyectos de ley de extinción de dominio que no han sido aprobados. Y como les decía, hay medidas cautelares innovadoras que introdujo el sistema penal acusatorio y que no existían por lo menos para el área metropolitana en el año 2013, cuando recién se propone la ley de extinción de dominio y no se aprobó en Panamá, y que ahora esas medidas cautelares reales permiten cumplir los mismos propósitos que supuestamente busca la extinción de dominio, pero respetando el estado de inocencia. Porque ya hoy día no se habla en el derecho penal de la presunción de inocencia. Es un estado de inocencia y como tal debe ser tratado. El tema está en que esta ley no establece los límites de aplicación. No dice cuáles son los delitos precedentes que podrían dar lugar a la aplicación de la extinción de dominio. Se ha vendido para combatir la criminalidad organizada. La criminalidad organizada, tenemos números clausus. ¿Cuáles son las actividades que se pueden considerar se ejecutan a través de la criminalidad organizada? La trata de blancas, por supuesto el tráfico de drogas, el sicariato, todos estos crímenes. ¿Por qué no los enfocaron solo a eso? Si nos han vendido este producto como la solución a la criminalidad organizada de la que somos testigos. Esa es mi gran preocupación. Mi otra gran preocupación es que si Panamá es un país tan excepcional dentro de Latinoamérica, ¿por qué nosotros tenemos que acogernos a esta sugerencia de modelo, porque así lo denomina, así ha sido creado, modelo de ley de extinción de dominio para Latinoamérica, como si todos fuéramos iguales, o como si definitivamente se trata de una normativa discriminatoria para Latinoamérica? ¿Por qué para Latinoamérica? Uno, que no tenemos recursos para eso. Dos, que Panamá no está preparado. Panamá no está preparada en su sistema judicial para tener una jurisdicción más. Escúchame, ahí está la jurisdicción de insolvencia, de los procesos de liquidación por insolvencia. No se han podido crear esos jueces. Hay 3 jurisdicciones que no se han podido instalar por falta de presupuesto. Y tú me vas a decir que a pesar de que se podría llevar a través de la misma jurisdicción penal existente, con todas las innovaciones de medidas cautelares reales que introduce el sistema penal acusatorio, vas a crear nuevos fiscales y jueces con todas sus instancias. Reina, tú me dices que tú no estás para promover, pero estás promoviendo. La pregunta es, si ustedes que son abogados y que entienden, comprenden esta ley, no lo hacen, el pueblo menos lo va a poder hacer. O sea, si es, pero yo quisiera saber para el común de los panameños, que es la inmensa mayoría, no para la élite, sí, ¿qué significa extensión? ¿Qué me puede afectar a mí, Alfonso Castillero o a Eduardo Castillero? ¿Qué lo puede afectar la extensión de dominio tal como está ahorita? Extinción, la extingue, se muere tu dominio. Primero te despojan y después preguntan de quién es. Eso inmediatamente los fiscales inician una serie de investigaciones, algunas veces de manera reservada, si así se lo autoriza un juez, y van, investigan a Alfonsito y dice, oye, ve, tiene propiedad en Panamá, tiene propiedad ya, ese tipo habla mucho, vamos a ver cómo vive. Entonces, mira, la verdad es que mira qué propiedades que tiene, vamos a traspasarla a favor del Estado. Eso es la extinción de dominio. Muerte súbita. Inmediatamente se traspasa al Estado, sí, y luego llaman a Alfonsito. Luego llaman a Alfonsito y le dicen, oye, Alfonsito, venga,
explique cómo usted adquirió esto. No, que es que esto es una herencia que viene de mi abuelo y su abuelo cómo lo compró. ¿Ya? Es imprescriptible. No prescribe. ¿Qué significa que no prescribe? Que se pueden ir hasta los inicios de la República. Ojalá fueran para ver cómo es la historia de la distribución de las tierras en Panamá. Se van desde los inicios de la República y dice usted pagó valores irrisorios. O usted no dio ninguna contraprestación, usted no pagó nada. Por eso vamos a quitárselo. Y mientras usted tiene derecho, porque se respeta la buena fe, usted tiene derecho a ser escuchado por un juez y decirle al juez todo lo que usted quiera. Pero depende de la discrecionalidad del fiscal o del juez determinar si usted de alguna manera incurrió en alguna de las causales de extinción de dominio. Sí, pero no tengo claro, por ejemplo, una persona llama, denuncia anónimamente, ¿lo puede hacer? Sí, cómo no. O puede que venga de una llamada de cómo está estructurado ahora mismo el Ministerio Público, que el procurador es nombrado por el presidente de la República y en este momento está en condiciones de interinidad. Además, llama al presidente de la República y investígueme esto. O puede suceder la iniciativa del propio fiscal. Ok, y en el momento que te denuncian, ¿qué pasaría? Una vez que se denuncia, el fiscal debe realizar las investigaciones preliminares. De esas investigaciones preliminares, él va donde un juez, sin que te oigan, sin que te escuchen, extingue el dominio y te sacan de la casa. La experiencia de Colombia, que Colombia tiene 27 años de aplicación de la ley de extinción de dominio, de haber aprobado su primera ley, han tenido 3 leyes, y hay personas, la abogada Sondra Magolin refirió del caso de un residencial que fue construido hace 23 años, fue construido por una persona X, un promotor X, que después de ese negocio se metió en el narcotráfico. Pues todos los profesores, porque era una barriada destinada a profesores de escuela elemental y media, estos profesores fueron despojados y tienen 23 años de estar peleando. Ellos pagaron con el sudor de su frente la compra de eso, pero como fue construido, entonces despojaron y después cada quien tiene que demostrar de que no lo hizo para financiar el narcotráfico ni favorecer algo por el estilo. Entonces estamos hablando de 300 personas en esa situación, además de otros muchos casos en los que si el hijo de una señora que vivió toda la vida de limpiar o de planchar y resulta que se fue por malos pasos, pues de todo su círculo genealógico cercano van también a despojarlos y después tienen que demostrar cómo lo pagaron. Entonces el común de las personas que va construyendo poquito a poco su casa no tiene un récord documentado de cómo fue construyendo ladrillo a ladrillo los anexos de su casa, etcétera. Y si todo no está debidamente sustentado al gusto de los auditores contables y financieros de la investigación, pues usted perdió su casa. Esto no es para los maleantes, como han dicho. Esto es para todos. No le han dicho, ni siquiera han cerrado a un número limitado de delitos. Pero a mí, Alfonsito, me preocupa no solamente todas estas consecuencias que te estoy diciendo y que son gravísimas y que los abogados penalistas tendríamos mucho negocio, porque la gente por recuperar su patrimonio va a hacer el esfuerzo de luchar y contratar a esta familia a los abogados. Pero, ahora, licenciada, sí. Perdone, en este país nuestro, en el que hace 1 mes y medio más o menos hubo la explosión de un apartamento que ha ocasionado el daño a
3 o 4 edificios de los alrededores y todavía dificulto que el cuerpo de bomberos diga yo no hice la inspección con la entereza que debía, porque todo apunta a que el permiso está en entredicho. Si nosotros este tipo de cosas no logramos concretarlas, ponerles los puntos a las IES, lo que estamos es queriendo ir a agregarles más ingredientes a esta ensalada que quién se la va a comer. Y tú has dado en un punto sensitivo, y es nuestra capacidad de investigación. Ahora mismo nosotros tenemos, si lo que quieren perseguir son el ocultamiento de los bienes, el blanqueo de capitales, etcétera, producto de estos delitos con los que se financian, pues fortalezcamos las unidades de investigación de delitos financieros, como tú has dicho. O sea, algo que fue tan evidente a la luz pública de que algo está mal y todavía no se han determinado responsabilidades. Egna, lo peligroso de este tema para mí es que tú me estás diciendo que en base a una denuncia anónima, sí, a mí me pueden llegar, ¿qué proceso hay antes que me quitan la propiedad donde yo vivo, por ejemplo? Sencillamente, lo más probable es que cuando se acceda al expediente vas a encontrarte con un informe de inteligencia que diga que se haya recibido una llamada de una fuente de entero crédito, si quieren mantenerse la reserva, o que por noticia criminis de una noticia que dice que sacó la foto de la casa de Alfonsito, pues. Entonces se inicia una investigación de carácter reservado. Cuando digo de carácter reservado es que nadie, aparte del fiscal, nadie tiene acceso, el fiscal y las personas que le colaboran en la investigación. Y cuando considera que tiene todo acreditado, la historia de adquisición de la finca y todo lo demás, acude ante un juez y se decreta la extinción de dominio. A partir de ese momento notifican a Alfonsito y lo despojan de su casa. Dejas de disfrutar de tu casa, te sacan de la casa, porque es lo primero que hacen. El Estado entra como nuevo titular a administrar tus bienes. Y van entonces a designar un administrador de tu casa. Ya ustedes saben lo que sucede con los bienes que han sido cautelados y que luego de cautelados, si termina el proceso contra la persona, se decreta el comiso. Ustedes han visto lo que sucede con los vehículos que se incautan en la PTJ, que les crece hierba, les crece monte, criando mosquitos. Las unidades departamentales, los bienes inmuebles se destruyen. Si era una finca y había ganado, se mueren. Pero entonces, si eso pero si eso en este momentito es así. O sea, ¿cuál es la diferencia entre la ley y lo que está actualmente? Bueno, pero es que actualmente tú sigues gozando el uso, goce y disfrute de tu bien. Te lo cautelan, no puedes, te lo paralizan en registro público, pero tú sigues viviendo en tu casa. Claro. Con eso te despojan y luego entonces inician los procesos para escuchar a Alfonsito y diga Alfonsito si la respuesta es satisfactoria, y son procesos que tienen, por lo menos la experiencia colombiana ha tenido un promedio de 7 a 20 años. Y mientras tanto, pues, mi Jesús padeciendo porque no vas a poder disfrutar. Entonces, fíjate, no es solamente que no vas a disfrutar de tu casa, es que la pueden vender porque se extinguió tu dominio. El Estado la puede vender para ahorrarse el pago de administradores. Entonces, a ver en qué valores te van a vender eso para guardarlo en una cuenta bancaria. Ahí estaría la diferencia. La diferencia es que actualmente te cautelan los bienes, supuestamente los ponen como un buen padre de familia a cuidártelos,
y ahora no, ahora te lo pueden vender para no tener los costos de mantenimiento, etcétera, etcétera. Sí, y si no los pueden vender, deberían cuidarlos ellos con la diligencia, un buen padre de familia y designar administradores, pero entiendo que en la experiencia colombiana se ha prestado para corrupción. Sin embargo, eso es algo que yo quería manifestar que me preocupaba, pero me impresionó muchísimo ver que en efecto es lo que sucede en el hermano país de Colombia, que cuenta con toda una jurisdicción constitucional, no solo una corte constitucional, una jurisdicción constitucional. Aquí los 9 magistrados de la corte son los que tendrían que estar atendiendo las avalanchas de casos que le van a venir sobre eso. A mí me preocupa, ahora que menciono la corte, que yo vi las observaciones que presentó la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, muy atinadas. Yo considero que hay más violaciones a las normas constitucionales, a los preceptos constitucionales, y sin ahondar en la parte técnica de las objeciones que presentó este órgano del Estado, me preocupa por qué no se conversó antes esta ley, antes de presentar este anteproyecto, si es que el órgano ejecutivo no coordinó en ese concepto de armónica colaboración entre los órganos del Estado con el órgano judicial, que es quien a fin de cuentas será responsable de controlar las garantías. Entonces, me preocupa que no se haya tomado en consideración. Me preocupa que, a pesar de que es una ley orgánica que está dirigida a combatir la delincuencia, dicen que es la organizada, pero no lo dice por ningún lado, criminalidad organizada, la ley no menciona la criminalidad organizada por ningún lado. ¿Por qué el procurador no tuvo la iniciativa, como en su momento lo tuvo la Procuraduría que presentó la ley de extinción de dominio en el 2013? ¿Por qué el ministro de Seguridad? ¿Por qué no el procurador, que es quien por mandato constitucional tiene el deber de persecución del delito? Ok, ¿qué pasaría, por ejemplo, que se ha dado casos? Yo conozco un caso donde la competencia acusa al competidor de X o Y delito, lo acusó de forma, anónima, lo investigan, etcétera, etcétera, y entonces quedan en una muerte civil porque se les cierran los bancos, etcétera, etcétera. Pues sí, lo meten en la página esa de Google, que buscan todos los jefes, los de cumplimiento. Entonces eso sí me preocupa, porque un enemigo tuyo, político, personal, lo que fuera, te puede acusar. Sí, señor, pero tu vecino. Sí, exactamente. Tu vecino. Entonces, exactamente, tu vecino. Eso es muy peligroso. Y sobre todo, por ejemplo, ¿qué pasaría si a mí me incautan un bien y yo demuestro mi inocencia después de 8 o 10 años? ¿Quién me va a devolver? ¿Me van a devolver el bien como yo lo tenía? ¿O me van a devolver la plata si es que la vendieron? ¿Qué ocurre? Hay lo que se llama, Alfonso, la reparación directa. Enda, ¿te imaginas, Alfonso, tu carro pintado de la guardia y lo están usando para patrullar en Chitré? Lo cual sería lo mejor, porque por lo menos así le tienen que estar dando mantenimiento, aceite y todo lo demás. Bueno, ¿qué te digo? Existe la reparación directa. En Colombia hay millones de dólares en reclamación contra el Estado. En Panamá existe la reparación directa, que se acude a la sala tercera y tú dices el Estado, a través de la actuación de un funcionario, me ha perjudicado y me decreció mi patrimonio, me afectó mi patrimonio de esta manera, y yo pido la indemnización de daños y perjuicios. Esos daños, el daño material directo,
en que ha sido depreciado el bien o que ha desaparecido el bien o que lo vendieron en valores irrisorios frente al valor real de mercado, y los perjuicios, que es la oportunidad que tú perdiste, la pérdida de oportunidad, el costo del pago de los honorarios de tu abogado. ¿Qué ocurre? Panamá recibiría esas reclamaciones de seguro, el Estado panameño, y en Panamá no existe el derecho de repetición. ¿Qué es el derecho de repetición? Que cuando el Estado se ve demandado por razón de los daños y perjuicios ocasionados por los actos o omisiones de un servidor público, tiene derecho a ir contra ese servidor público, a este solidariamente responsable, para inhibir a los funcionarios públicos de acatar solo porque lo llamaron por teléfono, de ir y romper el derecho con sus actos. Se van a cuidar más porque van a decir: yo respondo personalmente por el derecho de repetición del Estado contra mí. Esto no es que hoy, porque está este presidente o porque hay esta política de turno, yo voy a ir al ritmo que está la comparsa en este momento, y después, si algo pasa, ya que demanden al Estado. No, con el derecho de repetición, que no existe en Panamá, ese servidor público va a responder personalmente y se abstendría. En Panamá no tenemos eso. Los servidores públicos van a hacer lo que les pidan sus superiores. Entonces, bueno, por último, a mí me preocupa de las tres preocupaciones que quería transmitir ahora que recordé, pues, de las objeciones de la Corte. Vemos que la Corte hizo objeciones, quiere decir que el anteproyecto no fue consultado con el órgano judicial. No fue consultado a nivel de la sociedad, de los gremios. A nosotros no nos han consultado como Colegio Nacional de Abogados. Desconozco, no hemos sido convocados para discutir esto. Pero me llama la atención que en la Cámara de Comercio vi una publicación de que pide la aprobación de la ley de extinción de dominio. Eso te iba a decir. Pide la aprobación de la ley de extinción de dominio, Alfonsito. Y yo quisiera saber qué rigores de análisis pasó este anteproyecto de ley ante la Cámara de Comercio para que ellos llegaran a esa conclusión. En ocasiones anteriores, ellos tienen en sus camaritas observatorios. Yo quisiera que la Cámara de Comercio presentara los informes de esos observatorios y cómo llegan a esa conclusión. No te van a decir que... Son preguntas sueltas que me surgen le van a decir que esa es una organización privada y no tienen por qué dar a conocer los hallazgos internos que hagan de sus en esta ocasión sí. Investigaciones. En esta ocasión sí, porque se están pronunciando con relación a una ley que va a ser de aplicación general, una ley para todos los panameños. Y hay algo importante. Es retroactiva, o sea, no es que se aplica de hoy en adelante, se aplica para todos los actos en el pasado sin prescripción. Es imprescriptible. Esto pareciera, más que perseguir el delito en sí, por el narcotráfico, pienso que es un instrumento de persecución política. Me da por más que digan que no es persecución de la persona, que es persecución de los bienes, pero esos bienes son de personas y familias. Entonces sí está afectando personas. Fíjate, esta figura de la extinción de dominio, y que me dolió muchísimo ver que una representante de la misión diplomática de nuestro socio más importante, que son los Estados Unidos, diera declaraciones públicas en las que exhorta a un órgano del Estado panameño a la aprobación de la ley de extinción de dominio.
Lo irónico es que en Estados Unidos no hay extinción de dominio. Qué bueno, qué lindo, ¿no? Sí. Haz lo que yo digo, no lo que yo hago. Así es. Así es. Esto, o sea, por lo poco que he podido escuchar, me parece muy peligroso, sobre todo la parte donde es retroactiva. O sea, ¿tú te imaginas lo que significa esto? Es imprescriptible, o sea, se pueden ir al inicio de la humanidad, pero como Panamá nació en 1903, pues irán a 1903. No, y entonces, Edna, esta situación de nuestra Corte Suprema de Justicia, con ese letargo en la atención de casos, Sí. están, pues, desde mi punto de vista, íntimamente asociados a la facturación de los bufetes que presentan los reclamos estos. Se pasan 8, 9, 10 años, pero todos los meses hay una factura que alguien tiene que pagar. Sí, es que fíjate, recientemente se ha presentado el proyecto de Código de Procedimiento Civil, porque el sistema judicial panameño está colapsado, especialmente en la jurisdicción civil. Que ya en la jurisdicción penal, pues el sistema penal acusatorio de alguna manera vino a agilizar un poco los temas. Pero mira, Panamá tiene una ficción de corte de garantías constitucionales. ¿Por qué? Le digo por qué. Son 9 magistrados que cada uno tiene que atender la especialidad de la sala a la cual fue nombrado. Son 3 salas, 3 por 3, 9. Pues además del conocimiento de la materia especializada a la que fue designado, civil, penal o contencioso administrativo y laboral, deben conocer de las acciones constitucionales, dígase amparo de garantías constitucionales, habeas corpus, en los casos que les corresponda según la ley, deben conocer de las demandas de inconstitucionalidad. Entonces, no tenemos la capacidad, y además de eso, o sea, no tenemos una jurisdicción constitucional, no tenemos una jurisdicción contenciosa administrativa, porque la sala tercera llega la nulidad de los actos de un representante de corregimiento, de una autoridad competente de un corregimiento, de los alcaldes, o sea, no tenemos jurisdicciones que descarguen y que representen una estructura. Además de eso, de estos 9 magistrados, la directiva son ejecutivos, no es solo que están para atender los casos. Ellos tienen que ser ejecutivos, lo cual es una aberración. No existe un ministro de Justicia en Panamá desde el año 2013. Que se derogó cuando estaba el ministro Fábrega, se derogó, no existe, se llamaba Ministerio de Gobierno y Justicia. Ahora se llama Ministerio de Gobierno. Ya no existe un ministro de Justicia. Un Ministerio de Justicia es el que debería estar encargado de la planificación de los presupuestos, de la ejecución de sus presupuestos, de las instalaciones donde deben estar ocupando los tribunales de justicia, las fiscalías, la contratación. No existe una selección depurada y de oposición por méritos, porque todo se hace así a las bravas. No existe la capacidad, no puede ser que tú administras justicia y tú administras presupuesto. Hay una cosa que me preocupa, es el silencio, precisamente como tú has dicho, del gremio de abogados como tal. Otro, la asamblea, que solamente he escuchado por ahí a Leandro Ávila, y para de contar. ¿Me explico? Eso sí me preocupa. O sea, no hay
como te explico, no hay no hay un pronunciamiento, Tú no escuchas a nadie hablar. Yo escuché vi esta mañana un tuit de el ministro Ahumada hablando de los PRD, o sea, pero oye, hay cosas mucho más importantes que hablar del tema del PRD, o sea, ¿ves? Entonces, hay un silencio total. Yo no sé si será por desconocimiento, porque dentro de la Cámara de Diputados hay una ignorancia galopante, que ni tampoco les interesa nutrirse de nada, de educarse de nada, porque ellos están en otra onda, ellos están en la reelección. Entonces, Panamá anda en un camino sin rumbo, o sea, no tenemos brújula de ninguna naturaleza, y esto sí me tiene preocupado, o sea, y lo que tú acabas de decir, la Cámara de Comercio, o sea, no entiendo esta cosa tan bien confusa, ¿no? Y la mano metida de los americanos, o sea, más confuso todavía. Hoy vamos a decir que se ha dividido este tema en el debate de los puros y los impuros, como tú decías, los puros y los impuros, porque consideran los que se ven a sí mismos como puritanos, descalifican a quienes adversan su posición de que no se apruebe esta ley. Entonces, ya por allí alguien lanzó unas expresiones de aguados de maleantes y lastimosamente es un ex magistrado que me dice que de ninguna manera es inconstitucional. Es inconstitucional. Y le voy a decir qué artículos. Los artículos 4, 17, 22, 32, 47, 48, 163, numeral 1. El 4, que dice que Panamá acata todas las normas de derecho internacional público, y entre esos está la Convención Americana de Derechos Humanos, que establece el estado de inocencia, o la presunción de inocencia, como la hemos conocido siempre. Está el derecho a la propiedad privada adquirida de acuerdo a la ley, en los artículos 47 y 48. El artículo 17 de la Constitución Política dice que las autoridades están instituidas para proteger la vida, honra y bienes de sus asociados, y que las garantías que te da la Constitución se consideran como mínimas. Por eso los convenios internacionales vienen a llenar esos espacios. Aparte de ello, vemos que el artículo 163, numeral 1, prohíbe a la Asamblea Nacional aprobar proyectos de ley contrarios a la Constitución. ¿Están escuchando a mi nieto? Me está llamando. Sí, prohíbe que la Asamblea Nacional apruebe proyectos de ley contrarios a la Constitución. Entonces, ¿qué te digo yo como penalista? Solo sé que yo tendría mucho negocio, pero como ciudadana panameña, me duele que Panamá ya no sea el destino de para la seguridad, para proteger los activos como siempre lo ha sido. Panamá es el centro del mundo y corazón del universo, así nació. Y somos un país de servicios internacionales por excelencia, que han venido a nuestro país históricamente por la seguridad jurídica que nosotros ofrecemos. Y si nosotros, mientras tengamos, por eso yo manifesté que yo era radical, y yo dije que mientras estuviera esta espada de Damocles, no va a venir la avalancha que se esperaba luego del movimiento hacia la izquierda de algunos países del sur. Todos esperábamos que las personas vinieran a proteger sus activos. Hay una cosa, Igna, que a mí me preocupa también. Una persona le sacan una noticia de que supuestamente pues está corrupción. Pues. ¿Qué hacen los bancos? Los bancos no presumen la inocencia, los bancos lo que hacen es que te cierran las cuentas, ¿verdad? Quedas en una muerte civil prácticamente. Las compañías de seguro
tampoco te emiten póliza porque se trata de una noticia. Entonces, Sí, señor. aquí, ¿qué se ha hecho al respecto? O sea, eso yo lo vivo, o sea, yo me doy cuenta de que todo, entonces, los que están en cumplimiento generalmente son googleros. Se meten Sí. a Google y entonces aparece una noticia. Ay, Sí. caramba, mira, Eduardo Castillero fue acusado en el periódico tal. Ya, listo. Entonces, en España le llaman muerte civil. O sea, tú quedas prácticamente sin derecho a nada, pues a transacciones, los comerciantes te cierran el crédito. O sea, que esto es una locura. Tú y toda tu familia. Bueno, por eso te estoy diciendo, o sea, entonces, ¿de qué estamos hablando de presunción de inocencia si aquí nunca se aplica la presunción de inocencia? Comenzando con los bancos, seguido por las compañías de seguro. Sí, es que mira, lo que ocurre es que somos más realistas que el rey. Si tú lees las glosas de la Estrella de Panamá, que no dejo de leerlas un día, porque cada día hay noticias de lo que sucede en otras jurisdicciones, como ustedes dicen, don't do what I do what I say. ¿Ah? No hagas lo que yo hago, haz lo que yo te digo. Entonces, vemos cómo en Danske Bank se dan cuantiosos movimientos que si de las jerarquías rusas y que esto, pero entonces Panamá sigue en listas. Entonces, tenemos unos entes reguladores cuyos inspectores aterran a los sujetos regulados, díganse bancos, aseguradoras, de que si esta noticia apareció, pero en otras jurisdicciones aparece una noticia y si tú la aclaras y la sustentas, la aclaración, pues continúa la relación. Pues aquí en Panamá no, los tienen tan aterrados de que por cualquier cosa los multan. Mira, en días pasados me tocó colaborar con una firma de abogados, varias firmas de abogados que han sido objeto de inspección por nuestros sujetos de no financieros, y le impusieron una multa de $34,950 porque no había actualizado los documentos de identidad de un cliente. Pero entonces, de varios clientes. Resulta que esta entidad, esta firma, pues sustenta en que no los ha actualizado porque son fallecidos. No tengo cómo actualizarle el pasaporte, su documento de identidad, porque no los renueva, no se puede actualizar. Pues multado está. Porque están caminando como caballos con viseras, o sea, ya no ven hacia otra cosa que lo que está cuadrado en su normativa que debe existir. Tiene que existir una legislación, pero ¿dónde está la lógica? Edna, ¿qué querían? El recibo del pago de la misa. No se puede. Increíble. Entonces, eso es lo que de lo que menciona Alfonsito, pues de nuestros entes financieros, están muy asustados con cualquier cosa, pueden ser objeto de multa, y lo peor es que no solo la sanción económica, es que le digan te suspendemos la licencia o te la cancelamos, no operas más y te vamos a intervenir, y mira, en Panamá una intervención es ya la muerte. Nosotros indudablemente tenemos tanto que corregir en los códigos actuales que en el momento en que se emiten estos borradores, dificulto que haya quien reciba esto, o sea, quien se tome la atribución, porque tiene que hacerlo gratis, ¿no? De decir, a esto le hace falta esto, porque en el código tal, en el capítulo tal, dice esto y esto y esto. Y entonces aquí y en la asamblea menos, en la asamblea menos. Sí, pero hay una cosa, hay una cosa en la que yo sigo insistiendo y de hace rato, inclusive hablé con Mayín Correa en su momento hace un par de años. Es sobre lo que te acabo de anotar, muerte civil.
O sea, Sí. ¿por qué los bancos cuando son señalados? Aquí han salido muchos bancos en periódicos con noticias que se han prestado para el lavado de dinero, que se han prestado para dinero de corrupción, etcétera, etcétera. Pero a esos bancos, los clientes entonces deberíamos sancionarlos. Pero como aquí no hay ninguna asociación de clientes para decir, ve acá, a ese banco no metamos plata, a ese banco no hagamos transacción con ese banco, porque ahí está el aspecto. Terminan cerrando el banco y asociándolo a otro y ya aquí no pasó nada. Sí, No, eso no es tan fácil, eso no es tan fácil. Fíjate, dos cositas, porque Eduardo comentaba que, Eduardo, ¿verdad? ¿Cierto? Comentaba que se hiciera como un estudio de qué es lo que habría que hacer para que quedaran las leyes adecuadas tal como se necesita para que sean eficaces, ¿verdad? Para combatir el crimen, porque pareciera que con lo que hay no es suficiente. Pues, así es. Como manifesté en la asamblea, lo único que hay que hacer es robustecer las instituciones en dos maneras. Uno, en lo que tú dices, en mejorar las leyes con las herramientas que tenemos ahora, que son muy buenas. Como te dije, el sistema penal acusatorio es innovador en figuras de medidas cautelares, de secuestro y de medidas conservatorias y de protección general. Entonces, en ese sentido, lo único que hay que hacer es establecer la forma en que lo van a ejecutar, porque sí tienen mecanismos para hacerlo dentro de las garantías del debido proceso. Eso en primer lugar. En segundo lugar, a mí me preocupa que no hay independencia. Y si no hay independencia, ¿cómo nosotros no vamos a asegurarnos que no se va a utilizar como un medio de persecución política para silenciar las voces disidentes? Imagínate, ¿cómo yo puedo decir que un órgano judicial y un ministerio público, que el 90% de esos ejércitos son interinos? ¿Qué piensa un funcionario interino? Uno que necesita alimentar a su familia, ¿verdad? Necesita alimentar a su familia. Entonces, pues es lo que se llamaba que juzgan con temor y con temor de ser despedidos y con la aspiración de repente satisfacer las pretensiones de sus superiores para que esos mismos superiores los designen. Comenzando con el procurador. Los hacía. Está interino. Entonces, eso, primero tenemos que robustecer nuestro sistema, que sí se puede hacer, y luego pensamos en alternativas, que no tiene que ser la ley de extinción de dominio. Si Estados Unidos persigue el delito sin extinción de dominio. Sí, porque por eso, vuelvo y te repito, para eso están los mecanismos implacables que aplican los bancos, las compañías de seguros, las financieras, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Así que es que no tiene que haber una ley de esta naturaleza, peligrosísima, peligrosa, hoy por ti, mañana por mí. O sea, no estemos mirando, y pues, repito, hay un silencio sepulcral. Sí. Aquí yo no estoy escuchando, fíjate que esta noticia se está aplacando, y la están aplacando para que al día menos pensado, cuácata la meten. Pero es que ellos no piensan, es que la gente cuando está en los gobiernos no piensa cuando van a hacer oposición. Ese es el problema. Por eso yo manifestaba que mi posición era archivarla. Porque como te digo, mientras eso esté allí, no hay nada que paralice más que el miedo. A veces tú te encuentras unos tranques y tú dices, hubo un accidente. No, es que hay un policía al lado de la carretera y entonces todo el mundo frena. El miedo paraliza, el miedo atrasa. ¿Y en bicicleta, Edna, en bicicleta, sin cono, sin patrulla, con las luces encendidas, que es lo que dice la norma.
Pero fíjate, pero ¿qué si pasaría? aquí estamos. El inversionista no va a venir a Panamá y el que está en Panamá no va a meter un real en ningún proyecto porque no hay seguridad jurídica. Y con esa espada de Damocles de que todavía no archivan ese proyecto, lo están postergando, ha quedado diferido la discusión, y digo, por una muy buena razón, y es por el estudio de aprobación del Código de Procedimiento Civil, que tomó 4 años de discusión y de consultas. Fue un proyecto muy consultado. Ese es un mérito que se lleva el magistrado Olmedo a hacerlo, y en verdad que yo me sentiría orgullosa de esa jurisdicción. Yo, sinceramente, el solo hecho de diferir la discusión, aunque no se apruebe ahora, como tú dices, de repente nos sorprenden. Y también los inversionistas piensan igual. No me atrevo, esperemos que va a ser de Panamá. Porque te digo algo, Venezuela, la primera manifestación del comunismo fue con la extinción de dominio. Ellos tuvieron una extinción de dominio desde las primeras manifestaciones del comunismo. ¿Tú te imaginas cómo harían los diputados con la cantidad de denuncias que les van a caer de enriquecimiento ilícito, los ministros, etcétera, actuales y pasados? Esto sería un desastre aquí. Aquí nos la pasaríamos nada más escuchando todos los días a quién fue que le metieron la extensión de dominio. Sí, sí, es que ejercer un alto cargo público es deshonroso. Antes era la mayor distinción para una familia tener una persona en un alto cargo público. Ahora es deshonroso. Bueno, lamentablemente, Igna, el tiempo se nos ha ido. Te agradecemos infinitamente. Muy interesante. Complacido con tu participación, y nos tenemos que despedir, pues. Nos tenemos que despedir en compañía de Eduardo. La próxima. La licenciada Igna Ramos. Gracias, Igna, de verdad. Para servirte siempre. Gracias, muy amable. Y hasta luego, Eduardo. Alfonso Castillero Ortiz. Gusto en conocerla. Igual. Hasta luego. Alfonso Castillero Ortiz, conde del Vigo. Recordándole que estamos en YouTube ahora y también en Instagram. Chao, chao, nos veremos mañana. Chao, chao.